Amados hermanos, en el nombre precioso de nuestro santo y amado Señor Jesucristo, estoy en esta hora iniciando un video para todos los siervos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que aún no tienen conocimiento escritural, ni conocimiento espiritual, ni revelación de Dios conforme a todo lo que está aconteciendo en el mundo, con el ocultismo, con todo lo que es la magia, la hechicería, la brujería, la parapsicología, el espiritismo, la macumba, la umbanda, la santería, el catolicismo. Todo esto, queridos hermanos, se desprende de la magia negra y se desprende desde el Antiguo Testamento, desde que Israel salió de la tierra y fue a tomar la tierra de Canaán, tierra que estaba totalmente contaminada con toda clase de brujos, hechiceros, parapsicólogos, espiritistas, que en aquellos tiempos moraban en esas tierras. Y les fue prohibido a Israel hacer cualquier clase de adivinación o consultar con esos individuos que estaban practicando la magia negra, que desde ahí se desprende la hechicería, la brujería, la parapsicología, el espiritismo, como cuando el rey Saúl invocó a la espiritista para que le preguntara a Samuel qué iba a acontecer con su vida. Eso es espiritismo, eso es magia negra, eso es hechicería, eso es parapsicología, espiritismo, eso es macumba, umbanda, santería y curanderismo. Se han diversificado, o sea, en toda clase de nombres que se le da para la magia negra y para hacer brujerías. Vamos a ver nosotros la palabra de Dios, lo que dice el Señor con respecto a lo que está aconteciendo hoy en día, que se han aumentado grandemente todos aquellos que están haciendo ocultismo en todo el mundo. Y cómo es que trabaja Satanás por medio de esas personas. Bendito sea el nombre de Jesús. Veamos nosotros en Ezequiel capítulo 13, versículo 17 en adelante. Y le dice así el Señor a Ezequiel: le revela esto que los hombres están haciendo en contra de la voluntad de Dios. Y le dice así: tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. O sea, las mujeres, como los que hay ahora, hay hombres, pero abundan las mujeres, que son las que en un principio pecaron, porque la que pecó fue Eva, y luego engañó a Adán, y fue seducido por Eva, por la serpiente antigua, y también desobedeció a Dios. Pero la mujer tiene la mayoría de la culpa en estos temas, porque eran en ese tiempo mujeres las que practicaban toda clase de magia negra allí en Jerusalén, en Israel. Y dice así: profetizan de su propio corazón. El corazón de las personas, de todos estos ocultistas que hay actualmente, y está dispersado por todo el mundo, y cada día está tomando mayor auge por cuanto todo el mundo consulta. Jesús dijo cuando él estaba en la tierra que él iba a partir al cielo, pero dice: ahí viene el príncipe de este mundo. O sea, Satanás es el príncipe de este mundo. Pero nada tiene conmigo, decía el Señor. Así que, queridos hermanos, el príncipe de este mundo está para siempre tratar de dirigir
a todos estos hombres que son perversos de corazón, que andan buscando, queridos hermanos, dentro de su corazón. Eso se llama introspección, buscar dentro de su corazón lo que va a hallar una persona. Cuando busca dentro de su corazón, va a encontrar la maldad. Va a encontrar la maldad. Introspección significa mirar dentro de su propio corazón y de allí el más profetizar conforme a su propio corazón. Bendito sea el Señor. Aquí dice, profetiza contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y le dice Dios, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Bendito sea el nombre del Señor. Y todos sabemos que los mundanos consultan, y hay muchos que son creyentes carnales, que también consultan con los parapsicólogos, los espiritistas, porque hay una religión de la gran ramera que está sobre la tierra, que es la católica apostólica romana, que dicen que la parapsicología y el espiritismo proviene de parte de Dios. Y resulta ser de que por precio estas personas hacen trabajos de magia negra. Dice, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí Dios le estaba diciendo que Él conocía todo lo que ellos hacían en lo oculto, y lo hacían por un precio. En aquel tiempo se pagaba con granos y se pagaba con pan, porque en aquellos tiempos había juicio de Dios sobre la tierra y faltaba el alimento. Entonces se pagaba con cebada y se pagaba con pan, con pedazos de pan. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el Espíritu Santo que nos da la sabiduría y el entendimiento, y Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros mediante el amor de Jesucristo nuestro Señor. Y Dios está viendo en estos momentos la cantidad que hay de brujos, hechiceros, parapsicólogos. Todo dependen de la magia negra. Todos son del mismo palo. Hay diversidad de nombres que utilizan para tratar de disfrazar lo que es la magia negra. Hay hechicerías, brujerías, parapsicologías, espiritismo, macumba, umbanda. Dice que cazan las almas al vuelo, cazan las mentes, atan las mentes de las personas. Por eso hoy en día, queridos hermanos, hay tantos prisioneros de Satanás y hay tantas prisioneras de Satanás que han sido atadas y cazadas al vuelo. Porque nosotros, queridos hermanos, cuando andamos divagando en nuestro propio corazón, cuando somos mundanos y cuando son creyentes carnales también, andan divagando en sus propios corazones y andan buscando sensaciones espirituales placenteras para que nuestra carne pueda tener algún gozo. Pero el gozo está en el espíritu, en nuestro espíritu. Hay que saber sentir el gozo de nuestra salvación en nuestro espíritu. El gozo de saber que Jesucristo está morando en nuestros corazones. El gozo de saber que nosotros somos salvos.
el gozo de saber que nosotros tenemos nuestro nombre anotado en el libro de la vida. Ese es el gozo que nosotros tenemos que sentir y tenemos que tener en nuestros corazones. El gozo de poder abrir nuestros labios para adorar a Dios, para cantarle alabanza y para cantarle adoración a nuestro Dios, porque Él nos salvó. Él hizo un sacrificio allí en la cruz, enviando a su unigénito Hijo para que éste trajera las buenas nuevas de la salvación. Y Él tuvo que pagar el precio. Él pagó un precio, queridos hermanos. Él fue golpeado, fue azotado, pusieron una corona de espinas en su cabeza, azotaron su cuerpo con un látigo, le hicieron cargar una pesada cruz, luego fue clavado sus manos y sus pies en ese madero, y luego una lanza atravesó su costado, por donde salió sangre y agua. Así dice la palabra de Dios, que nosotros siempre debemos recordar que por el costado de Jesús salió sangre y agua. Y la sangre de Jesucristo en estos momentos nos perdona a nosotros nuestros pecados, a nosotros los creyentes. La palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo es que trae salvación para todos los mundanos. Pero nosotros debemos tener conocimiento, queridos hermanos, que cuando un mundano viene a los pies de Jesucristo, nosotros tenemos que tener el discernimiento de espíritus para poder ver y controlar los espíritus que estaban y que están habitando en cada uno de esos mundanos que vienen a los pies de Jesucristo. Estos siempre han practicado la brujería, según los países. Aquí en la Argentina se utiliza mucho últimamente la magia negra, la brujería, la hechicería, el espiritismo, el macumba. Macumba proviene de Brasil, el umbanda también. La santería, que está dispersada por todo el mundo, y el catolicismo, que es la ramera, la madre de todas estas abominaciones, es la gran ramera, que viene a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los curas que no salen a buscar a sus fieles. Los fieles son llevados a la Iglesia Católica Apostólica Romana mediante demonios, que son los que tienen atados sus mentes y sus corazones, como dice aquí la palabra de Dios. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, o sea, son atadas las manos de las personas para que éstas no puedan actuar conforme a la libertad con que Cristo nos hizo libres. Son almas que están atadas, queridos hermanos. Por eso estos hechiceros brujos que practican la magia negra, la hechicería, la brujería, están siempre atando las manos y los pies de las personas. Atan los 5 sentidos en la mente. Dice: ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Dice: y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. O sea que aquí, queridos hermanos, quiero traerle una enseñanza, que todos los sentidos nuestros están en nuestra cabeza. Nuestra cabeza es el espíritu, el alma y la carne nuestra. O sea que cosen vendas mágicas para atar los 5 sentidos, y así los demonios, desde jóvenes, de chicos, dice, para toda edad. O sea que aquí no se salvan ni los niños. Niños de 4 o 5 años ya están bien avesados con respecto a lo que es la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces los padres, cuando incurren en el ocultismo, hacen un pacto y hacen un conjuro, de tal manera que ellos están ligando a sus propios hijos. Por el acto de los padres se ligan los hijos, porque cuando se le concede alguna petición del ocultismo a los padres, el enemigo después se toma con los hijos, se queda con los hijos de esas personas. Y luego, ¿qué pasa, queridos hermanos? Vemos nosotros que hoy en día
hay muchos homosexuales, hay muchas lesbianas. Entonces, ¿cuál es el motivo para que haya tantas lesbianas y tantos homosexuales? ¿Por qué? Porque los padres han incurrido, cuando los niños estos eran niños, llevándolos al ocultismo, porque ningún padre deja a un hijo en la casa para ir a la bruja, a la hechicera, al parapsicólogo, sino que lo lleva consigo, y de allí se toma Satanás para poner un espíritu dentro del niño, de tal manera que cuando el niño tiene cierta edad comienza a sentir los síntomas del homosexualismo. El homosexualismo no es una enfermedad, es un espíritu inmundo que ha sido puesto por el diablo cuando los padres han incurrido en el ocultismo. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, esto lo digo con sabiduría espiritual, porque conozco bien cómo es el trabajo de Satanás y conozco bien cómo es el trabajo de estos ocultistas que están diseminados por todo el mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios los conoce a todos. Por eso le dice a Ezequiel que ponga el rostro, que vaya y los enfrente y le diga, así ha dicho Jehová. Ay, ese ay que le dice Dios, que le diga a Ezequiel, a estas mujeres que estaban profetizando de su propio corazón, o sea que estaban cosiendo vendas mágicas y estaban haciendo hechicerías por un pedazo de pan y por un poco de cebada. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ay, ustedes van a ser totalmente erradicadas del pueblo, le dijo. Eso quiere decir, hermano, que iban a morir. Iban a estar apartados de la congregación, porque en aquellos tiempos cuando se practicaba esa clase de magias para hacer lo que quisieran con los hombres, dice que, de Leo, en el versículo 19 del capítulo 13 de Ezequiel dice, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. O sea que hay un precio. Hoy en día se paga con dinero, con oro, con joya, con autos. Dice, matando a las personas que no deben morir. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que estos matan a las personas. O sea, la magia negra te mata. Depende, querido hermano, el grado de la maldad con que se haya encargado un trabajo, puede llegar quizás hasta que maten a la persona, y la persona y los familiares no se enteran nunca por qué éste murió, aún siendo joven. Puede morir en un accidente, puede morir en el trabajo, de repente, de montones de formas puede morir una persona. La mayoría de las veces nosotros nos preguntamos por qué puede ser que haya muerto tal y tal si estaba muy bien de salud, andaba bien, tenía todo su vigor. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice que estos brujos hechiceros que practican la magia negra te pueden matar, querido hermano. Matando a las personas que no deben morir. Porque muchas de esas personas, ¿por qué no deben morir? Porque esas personas, la mayoría, queridos hermanos, han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y el enemigo conoce eso, por eso el enemigo usa a todas estas mujeres y hombres que hoy en día están cubriendo la tierra, haciendo toda clase de magia negra y haciendo toda hechicería, brujería y todo lo que le he enumerado. Están matando a las personas que saben ellos que están elegidas por Dios para ser la iglesia de Jesucristo. Tuercen la vida de los niños de tal manera que los niños cuando cumplen una edad comienzan a sentir que dentro de su cuerpo, si es varón, dice que habita una mujer. Y si es mujer, tiene el deseo por tener relaciones con otra mujer. Bendito sea el nombre de Jesús. Unas sienten el deseo porque dicen que dentro de ellas tienen habitando un hombre. Bendito sea el nombre de Jesús.
Y esas mujeres así buscan mujeres para saciar su sed, como dijo Pablo, que dejaban su postura real, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Bendito sea el nombre de Jesús. Romanos 1. Bendito sea. Dice que matan a las personas. O sea, queridos hermanos, nosotros no debemos ignorar, como creyentes que somos, del poder que tiene el diablo. Porque el diablo tiene mucho poder y ese poder lo descarga sobre todas aquellas personas que están siendo usadas por Satanás para dar muerte a los que no deben morir y darle vida a los que no deben vivir. Porque hay muchas personas que tienen sus días contados, pero resulta ser que estas personas, nosotros vemos que se muere el esposo o se muere la esposa y el esposo continúa viviendo 10, 15 años más, o viceversa. Y resulta ser de que el esposo quizás haya sido el que tenía que morir y no la esposa, pero murió la esposa en su lugar y el esposo vive más de lo que tiene que vivir. Por eso dice, matan a los que tienen que vivir y le dan vida a los que no tienen que vivir. Cuando están haciendo prácticas de ocultismo, cuando la gente va para consultar y para hacer trabajos, para atar, para amordazar, para tomar los 5 sentidos y manejar la vida de otra persona, la novia del novio, la suegra con su nuera o con su yerno. Hay muchas clases de, digamos que hasta dice madres contra hijos y hijos contra madres, contra padres. O sea, queridos hermanos, que ahí vienen algunos que pasan por cerca tuyo o por tu casa y te envidian. La envidia es un espíritu inmundo que es liberado de la mente de aquellos que pasan y te envidian. Ese espíritu de envidia viene sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu auto, sobre tu negocio, sobre tu trabajo, sobre tu bienestar, sobre tu salud. Ese espíritu de envidia, querido hermano, si viene hacia tu vida y dentro de tu vida no hay un ocupante que sea el Espíritu Santo, que sea Jesucristo, esa envidia va a destruir tu vida, va a destruir tu casa, va a destruir tu trabajo, tus bienes. La envidia, querido hermano, que es un espíritu soltado por aquellos envidiosos, lo dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Después están los celos, están los espíritus inmundos de miseria, de pobreza y de escasez, que son enviados por personas que quieren ver tu ruina. Entonces te maldicen para que tú tengas problemas financieros. Miseria, pobreza, escasez, que pierdas el trabajo, que pierdas el auto, la vivienda, que termines como indigente. Alguien te maldijo y esa maldición llega hacia tu vida. Y de esta manera, queridos hermanos, comienzas a perder tus sentidos. Te conviertes en un esclavo de Satanás. Te vuelves a ser ladrón, te vuelves a la prostitución, te vuelves al juego, te vuelves a hacer cosas que son perversión delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ya perdiste todo. Porque ya te maldijeron de tal manera que perdiste todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el que te hizo la maldición comienza a ser prosperado en su vida. Por eso dice, matan a los que no deben morir y le dan vida a los que no deben vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hay esa clase de maldiciones sobre tu vida, queridos hermanos, la única manera de librarte de eso es mediante el recibir a Jesucristo en tu corazón. Pero hay muchos creyentes que llegan a la iglesia y los pastores no conocen de estos temas y hacen una oración por los creyentes nuevos que ingresan sin tener el discernimiento de espíritu para ver en qué condición llegó, qué clase de espíritu es el que está morando en esta persona, en qué ha incurrido,
cómo ha sido maldecido, cuál es la atadura, cuál es la cadena de opresión que pesa sobre él, qué venda se ha hecho sobre su vida, cómo el diablo estaba manejando su vida. Entonces nosotros debemos tener el don de discernimiento de espíritu como ministros de Dios. Si Dios te toma como ministro, querido hermano, hay muchos apóstoles hoy en día, hay muchos profetas, hay muchos evangelistas, hay infinidad de pastores con pequeñas iglesias o grandes templos en diferentes partes del mundo. Hay maestros, querido hermano, que tienen sus propias congregaciones. Cuando tú te pone Dios en una iglesia, si te pone Dios para que tú ministres en una iglesia, si te pone Dios para edificar su pueblo, para la venida de Jesucristo, Dios te va a bautizar con el Espíritu Santo. Te va a dar la totalidad de los dones espirituales para que tú puedas ministrar espiritualmente a las personas que Dios te va enviando para que sean salvas. Y tú tienes que, querido hermano, hacer liberación a cada una de las personas que llegan a tu congregación, porque caso contrario, esa persona puede ser uno que ha enviado el diablo y lo ha plantado en la iglesia. Hay muchas personas que han sido plantados. No te olvides que cuando los discípulos salieron con Jesús y vieron el campo sembrado y vieron la cizaña en el medio del trigo, le dijeron: Señor, ¿no sembraste tú la buena semilla aquí? ¿No fueron buenas personas, buenos hombres lo que tú trajiste para la iglesia? ¿Cómo pues hay dentro de la iglesia todos estos malos? ¿Cómo hay pues cizaña que se parecen a los cristianos pero no son cristianos? Juan dijo: estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Salieron y se manifestaron que eran anticristianos. Y Jesús le dice: el malo vino de noche, el malo es Satanás, y los plantó en la iglesia. Hay muchos, queridos hermanos, que están plantados dentro de la congregación, y esos son los que te van a torcer el buen camino que tiene que llevar la iglesia. Van a destruir tu iglesia, querido hermano. Van a sacar a los buenos creyentes y van a quedar los malos únicamente. Y hay muchos pastores que van solamente por la cantidad de personas que vengan a sus templos, y van también por la cantidad de dinero que puedan ellos sacar de cada uno de los que han entrado. Porque para muchos pastores y cualquier ministro, el fin de los creyentes que haya dentro de sus templos es un número, querido hermano. Es una ofrenda, es un diezmo que ellos pueden solicitar. Pero, queridos hermanos, no se confundan. Piden dinero en el nombre de Dios. No les robarás a Dios, dice. Pero resulta ser que Dios no tiene un alfolil donde estos pseudos pastores, pseudo ministros, le puedan poner el dinero que le pidieron a la gente que era para Dios y depositárselo a Dios. Porque Dios, queridos hermanos, no tiene necesidad de tu dinero. Pero sí el siervo del Señor tiene la obligación, como lo hacía Pablo, de trabajar con su mano junto con los hermanos para suplir la necesidad de cada uno de ellos. Querido hermano, ese es el trabajo que tienen que tener todos los siervos. Pero hoy en día la cantidad de siervos que hay que solamente tienen un lugar donde albergan almas para ser ellos los que se lleven el dinero del trabajo de estos hermanos que día a día, de sol a sol, ellos trabajan para tener su dinerito, y resulta ser de que tienen que llevar el diezmo y la ofrenda a la iglesia para que el pastor pueda andar en un buen auto, tener su mejor casa, sus mejores ropas, sus joyas, y pueda viajar en avión y hospedarse en hoteles de 5 estrellas. Queridos hermanos, nosotros debemos tomar el ejemplo de Pablo. Pablo jamás tomó el dinero de los hermanos, aunque dice Pablo que él tenía
digamos, como un permiso dado por Dios para poder tomar el dinero de los hermanos y él vivir del Evangelio, porque el obrero es digno de su salario. Pero Pablo no tomó, no hizo ese acto de decir, voy a tomar el dinero de mis hermanos para poder viajar, ir de aquí para allá, sino que él trabajaba junto con los otros hermanos que estaban en el ministerio con él para producir el alimento suyo y el alimento de algunos de los hermanos que tenían necesidad. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que hoy en día, querido hermano, lo primero que piensa un pastor o estos apóstoles, siervos que se dicen de Jesucristo, lo primero que piensa es en el dinero que van a recolectar y no les interesa la pobreza de los hermanos que están ahí dentro de la congregación. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes invocar a Dios si tienes a tu lado a tu hermano que tiene necesidad y tú que tienes bienes de este mundo no suples la necesidad de ese hermano? Te conviertes en homicida, dice la palabra de Dios. Porque tú teniendo bienes de este mundo y viendo a tu hermano pasar necesidad, no le das nada, entonces te conviertes en un homicida y ningún homicida tendrá parte en el reino de los cielos. No vas a ser salvo, hermano querido. No vas a ser salvo. Eso póntelo aquí en la cabeza. Libérate de esas vendas mágicas con que el diablo te ha atado para que tú puedas ver, querido hermano, para que tú puedas ver el reino de los cielos, para que tú puedas andar en el espíritu y en verdad. Muchos hoy están hablando del espíritu, están hablando de milagros, de dones espirituales, pero hay muy pocos son los que realmente son siervos del Señor. Porque el Señor dijo claramente, lo puso a los discípulos y dijo, mirad, esa es la puerta ancha y ese es el camino espacioso y casi todos entran por esa puerta. Pero esta es la puerta angosta que lleva a la vida, la otra lleva a la perdición y todos entran por ella, por la comodidad, por el dinero, por el bienestar, por hacer mercancía de los hermanos. En cambio, el que entre por la puerta estrecha va a ser estrecho la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Dificultoso va a ser el camino que lleva a la salvación y muy pocos son los que encuentran esa puerta estrecha y entran por ella. Por eso te digo, siervo de Jesucristo, ten mucho cuidado, mucho ojo de cómo te conduces delante de Dios, delante de su rebaño. Porque no son tus ovejas, no son mercancías tuyas, son seres humanos llamados por Dios, elegidos por Dios para que estos sean la iglesia, sean el cuerpo de Jesucristo. Van a ser los que van a volar con Cristo cuando Él venga. Por eso, querido hermano, yo te traje esta prédica, para que veas, querido hermano, cómo tienes que obrar delante de las personas que Dios ha puesto en tu vida. Y para que sepas, hermano, en qué condición llegan los que llegan al Evangelio. Los que llegan a los pies de Jesucristo, queridos hermanos, dice la semilla, la parábola del sembrador, dice que de 3 partes que tiró el Señor la semilla, solamente una parte de las 4, una parte nada más fue la que dio fruto. Las demás, querido hermano, cayeron al costado del camino, cayeron entre pedregales y otras se las comieron las aves. Querido hermano, 1 de cada 4 creyentes es el que va a perdurar dentro de la congregación. Nosotros podemos ver al término del año, querido hermano, cuántos vinieron a los pies de Jesucristo y cuántos terminaron el año dentro de la congregación, dando frutos para el Señor.
Bendito sea el nombre de Jesucristo. Nosotros debemos leer la Escritura con inteligencia y sabiduría espiritual. Debemos poder nosotros pedirle al Espíritu Santo que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de lo que Jesucristo tiene y de lo que nos ha prometido que nos dará. No hagamos mercancía de los hermanos. Seamos nosotros, dice que debemos liberar a la iglesia de Jesucristo, porque sabemos en qué estado vienen a los pies de Jesucristo. Sabemos cómo está trabajando el diablo en todo el mundo, cómo está atando a las personas, cómo está dominando las mentes y los corazones de las personas, cómo está convirtiendo a las personas en perversas, ladrones, estafadores, asaltadores, insultadores, golpean a los ancianos, roban a los ancianos, son homosexuales, son lesbianos, son travestis. Cuántas cosas que el diablo está haciendo en el mundo. Si el Señor tuviera que eliminar en estos tiempos, como en Sodoma y Gomorra, a los homosexuales y a los travestis y a las lesbianas, querido hermano, quedaría muy poca población sobre la tierra, porque la tierra se ha plagado de todo eso. Y eso, ¿sabes por qué, hermano? Porque el diablo conoce bien que es abominación a Jehová. Por eso el diablo está levantando tanta cantidad de lesbianas, homosexuales, ladrones, mentirosos, que menosprecian la vida de sus padres, de sus familiares, de su esposa, de sus hijos. Hermanos queridos, nosotros debemos recapacitar y saber cómo es que viene una persona a los pies de Jesucristo. Tenemos que saber, hermanos, qué tenemos que hacer nosotros para liberar a ese que ha venido a la congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Queridos hermanos, hoy últimamente cuando va a la iglesia, las personas están escuchando palabras que vienen de esos siervos que no traen esperanza. Son palabras vanas. Son palabras que vienen del propio corazón del que está predicando. No son palabras que vengan del corazón de Dios. No son ungidos con el Espíritu Santo. Son siervos que se han hecho siervos a sí mismos. Son personas que no están siendo siervos escogidos de Dios. Se han puesto a sí mismos o han sido puestos por algún otro ciego. Pero Jesús dice que el ciego que guiare a otro ciego, caerán los dos en el mismo pozo. ¿Y cuántos apóstoles hay hoy? O profetas que andan dando vueltas por el mundo, fundando iglesias y levantando pseudo pastores, evangelistas, maestros, haciendo congregaciones para luego recibir las ganancias. Cada año, cada mes, se les envía el dinero a esos apóstoles, queridos hermanos. Y ellos viven en opulencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuántos falsos pastores hay hoy en día que han sido levantados por esos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas y falsos maestros que han salido por el mundo llevando ese evangelio de perdición, enviándoles otro espíritu que el espíritu que habían recibido? Bendito sea el nombre de Jesús. Querido hermano, el ocultismo se ha venido propagando de tal manera que en el tiempo de Pablo, dice, ahí en 2 Corintios 11, versículo 2 al 4, dice claramente que venían esa clase de siervos trayendo otro evangelio, trayendo a otro Jesús y trayendo otro espíritu.
y que la gente y que los hermanos en las iglesias bien lo toleraban, porque ellos son persuasivos para que tú recibas a ese Jesús que te permite que hagas lo que quieras. Ese evangelio que es un evangelio de liviandad, que no te interese el hermano más pobre, sino que guardes el dinero para llevarlo como diezmo, como ofrenda a la iglesia. Y reciben otro espíritu, porque ellos traen otro espíritu y te lo hacen recibir de tal manera que ese espíritu, querido hermano, gobierna tu vida y tú pierdes tu salvación. Y la iglesia, querido hermano, es contaminada por esos siervos que deambulan por el mundo, por las ciudades, por los pueblos. Ahora hay cantidades de apóstoles, hay cantidades de profetas, hay cantidades de evangelistas que hacen campañas evangélicas y levantan un pueblo y ponen a un hermano como pastor. Hay montones, queridos hermanos, hoy en día que no son siervos puestos por Dios dentro de la iglesia. Porque Dios, cuando pone un siervo dentro de la iglesia, lo pone equipado, bautizado con el Espíritu Santo y con los dones espirituales, con sabiduría y revelación, con el conocimiento de lo que Cristo ha prometido para nosotros y para la iglesia. Querido hermano, reflexiona cuando vayas a abrir tu boca, reflexiona cuando estés ministrando la palabra de Dios. Si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales, tú no has sido puesto dentro de la iglesia por Dios. ¿Te han puesto, hermano querido, o te has puesto tú solo? Te has ido de tu lugar de congregación y has abierto tu propio lugar, te has llevado inclusive almas de tu iglesia para abrir tu propio local y así vivir de ese grupo de hermanos, engrandecerlo porque se hacen grandes después. Es como la semilla de mostaza. Si lees bien la parábola de la semilla de mostaza, querido hermano, dice que el sembrador salió, sembró la semilla de mostaza, que primero era un arbusto, o sea, una iglesia chica, luego se fue agrandando, luego se agrandó de tal manera que se hizo un árbol inmenso, y en las ramas de los árboles, de ese árbol, anidaban las aves de los cielos. Ahora, ¿quiénes son las aves de los cielos? Tú has visto que el que come la semilla que cae junto al camino, cuando el sembrador salió a sembrar, son los demonios. Las aves de los cielos, dice. Y las aves de los cielos son los que hacen nido en el gajo del árbol, que es la iglesia de Jesucristo. Esos nidos, queridos hermanos, son las iglesias mal fundadas, esas iglesias apóstatas, esas iglesias que hacen mercancía con los hermanos, que viven para ellos mismos, viven de los hermanos. Bueno, queridos hermanos, esos son nidos en el gajo de ese árbol. El árbol es la iglesia de Jesucristo. Los nidos, queridos hermanos, son falsas iglesias, falsos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros que han salido por el mundo, porque ese árbol representa la iglesia de todo el mundo. Y en todo el mundo, querido hermano, hay nidos en los gajos. Parecen que fueran del árbol, pero no son del árbol. Son nidos que están en los gajos de los árboles, en las ramas. No es la iglesia verdadera. Son nidos, y los nidos, queridos hermanos, anidan las aves de los cielos. Las aves de los cielos son los demonios que levantan, como le dijo Pablo a Timoteo, a los hombres y le dan doctrina de demonios. Presentan a otro Jesús, presentan otro evangelio y les traen otro espíritu que el Espíritu Santo ha impuesto. Y así hacen grandes congregaciones y tienen a los hermanos como mercancía.
viven de ellos. Esos son los nidos en la rama del árbol de mostaza. Bendito sea el nombre del Señor. En otra prédica, querido hermano, les voy a explicar bien la parábola de la semilla, la parábola de la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y las parábolas que Jesús les dijo a sus discípulos y que hoy en día la iglesia ignora. La gran mayoría, querido hermano, de la iglesia ignora el mundo espiritual. Dice que no comiere mi carne, bebiere mi sangre, no tendrá parte conmigo en el reino de los cielos, dice Jesús. ¿Y cuántos hay, queridos hermanos, que comen el pan y beben el vino y no son de Jesús? Hay un montón, querido hermano, que celebran la Santa Cena, pero que no son del Señor. Porque hay muchos que hacen milagros, prodigios, predican el Evangelio, echan demonios. Pero resulta ser, querido hermano, que no fueron puestos por el Señor. Por eso el Señor le dice, yo nunca los conocí. Yo no los puse en la iglesia. Ustedes hicieron el nido en las ramas del árbol. Ustedes no son el árbol, ustedes son el nido, le dijo Jesús. Bueno, querido hermano, Dios los bendiga en todas partes del mundo donde este video sea visto por los hermanos, por los pastores y por la iglesia. Y por todo aquel siervo que diga que es siervo de Dios, tiene que saber primero cómo es un siervo. Bendito sea el nombre del Señor. Y tiene que conocer cómo es la obra de Satanás, cómo se mueve el diablo y cómo se mueven todos los brujos, hechiceros, parapsicólogos, espiritistas, manteros, santeros, curanderos, catolicismo y toda esa diversidad de nombres que solamente llevan a una cosa: hijos de Satanás. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén, hermanos queridos.